Cuando mi nuera se enteró de que yo había heredado 3 casas, decidió quitármelas todas. Lo supe por la forma en que dejó caer la mirada sobre mis manos, como si ya no me pertenecieran. Vi su sonrisa fija, delgada, marcada por esa seguridad que solo tienen quienes creen haber ganado antes de tiempo. Y la vi anotar mi nombre en una lista que no debía existir. En ese instante, supe que algo se había roto para siempre. No, era solo dinero. Era mi vida, mi dignidad. Quise hablar, pero el aire no me salía bien del pecho. La tarde de Ciudad de México golpeaba las ventanas con una luz anaranjada y pesada. La casa se sentía ajena, como si cada mueble hubiera aprendido de pronto a guardar secretos que no eran míos. Me quedé quieta, sintiendo cómo mi corazón subía a un tono que no conocía. Yo era una mujer mayor, sí, pero no era una mujer entregada. Y algo dentro de mí, algo que llevaba tiempo dormido, empezó a despertar. Ese algo era una mezcla de resistencia y memoria. Una voz interna que me dijo todavía no me rindo. Me acerqué a mi bolso con lentitud. El sobre del notario seguía ahí. El papel grueso, sellado con relieve, guardaba el testamento de mi hermana. 3 casas, 3 espacios donde ella y yo habíamos dejado parte de nuestra vida. 3 lugares que jamás imaginé que se convertirían en el detonante de un drama familiar. Salí de la sala con el sobre apretado contra el pecho. Escuché el rumor del tráfico en la avenida cercana. Ese ruido constante me sostuvo mientras respiraba hondo. No quería perder el control. No quería gritar. No quería mostrar debilidad. Quería entender. Porque algo grave estaba pasando sin que yo hubiera dicho una sola palabra. Me apoyé en la barra de la cocina. El olor del café frío se mezclaba con el aroma tenue de pollo al horno. La casa estaba impecable. Demasiado impecable. Un orden extraño, artificial, casi clínico. Un orden que no pertenecía a mi forma de vivir. Era la firma de mi nuera, su gusto, su territorio. Miré a mi alrededor y una idea amarga se abrió paso. Ella había convertido mi casa en su escenario. Cada detalle hablaba de ella y no de mí. Las servilletas dobladas con exactitud, los cojines acomodados siempre en el mismo ángulo, la mesa pulida sin una sola huella. Yo ocupaba ese espacio, sí, pero ya no pertenecía a él. Pensé en mí y yo Antonio, siempre dulce, siempre correcto, siempre dispuesto a creer lo mejor de todos. Desde niño había sido así. Tenía un corazón blando, demasiado blando para un mundo que no perdona a los ingenuos. Me pregunté si él sabía, si él también había visto lo que yo acababa de ver, o si estaba atrapado entre la lealtad y la comodidad. No quise culparlo sin pruebas, pero sentí el primer pinchazo del miedo. El sonido de los tacones de mi nuera resonó desde el pasillo. Paso firme, paso seguro, paso de quien se cree ya dueña de la situación. Me quedé muy quieta, observando la línea de luz que entraba por la puerta entreabierta. Ese pequeño resplandor parecía dividir mi vida en 2, lo que fui y lo que estaba a punto de enfrentar. Respiré hondo y me dije que tenía que mantener la calma. La dignidad empieza por la manera en que una mujer mayor sostiene su propio silencio, y yo no pensaba perderla ahora. Abrí lentamente el sobre para asegurarme de que seguía intacto. Las escrituras estaban ahí. La letra de mi hermana, esa caligrafía firme y generosa, apareció en la primera línea. Sentí un nudo en la garganta. Ella siempre confió en mí. Siempre vio en mí a la hermana responsable, la que nunca dejaría que nada se desmoronara por completo. Y ahora, sin quererlo, me había dejado también un problema. Un problema grande. Un problema que llevaba el nombre de mi nuera. Guardé todo dentro del bolso y salí al patio para respirar aire fresco. El cielo tenía un color entre rosa y gris. Parecía anunciar una tormenta que no sabía si venía desde afuera o desde adentro de mí. Escuché el ruido de un coche pasando por la calle, un perro ladrando a lo lejos. Todo normal, todo igual que siempre, solo que nada era igual. Recordé el momento exacto en que la notaria deslizó el sobre hacia mí, el silencio en esa oficina, el olor a papel, madera y tinta, la sensación de que mi vida, a mis años, todavía podía cambiar, pero nunca imaginé que cambiaría así. Nunca imaginé que la herencia de mi hermana
sería vista como una oportunidad para que alguien me quitara todo, todo lo que soy, todo lo que he vivido, todo lo que me gané con trabajo y silencio. Cerré los ojos unos segundos. La brisa tibia de la tarde rozó mis mejillas, y por primera vez desde que empezó todo, sentí que debía prepararme para una lucha que no había pedido, pero que tampoco evitaría. La vida tiene maneras extrañas de probar la fortaleza de una mujer, y ese día fue el mío. Volví a entrar en la casa. La luz cálida bañaba la sala. Mi nuera estaba hablando por teléfono, con ese tono suave que usa cuando quiere sonar inteligente y confiada. No entendí todo, pero escuché una palabra, una sola, suficiente, tutela. Mi corazón dio un vuelco seco. Esa palabra cayó en mi pecho como una piedra helada. Tutela. Querían declararme incapaz. Querían convertirme en una sombra dentro de mi propia vida. Me apoyé en la pared para no perder el equilibrio. No dejé que mi rostro cambiara. No mostré miedo, solo escuché. Escuché cada sílaba, cada pausa, cada intención, porque sabía que lo que venía no sería fácil. Y porque sabía que, si quería ganar, tenía que aprender a guardar silencio. Me quedé así, respirando despacio, mientras un pensamiento claro aparecía en mi mente. Esto no era solo un malentendido, esto era un plan cuidadosamente armado, un plan que tenía mi nombre escrito en tinta fría, y yo, a mi edad, tendría que desarmarlo pieza por pieza, con calma, con inteligencia, con dignidad. La voz dentro de mí volvió a despertar. Una voz antigua, pero firme. Una voz que decía todavía no me han vencido. La palabra tutela siguió flotando en mis oídos mientras avanzaba hacia la mesa. Sentí cómo cada paso hundía un poco más el suelo bajo mis pies, como si la casa entera quisiera advertirme de algo que ya era demasiado tarde para evitar. Mi nuera terminó su llamada y sonrió con suavidad, esa suavidad que siempre usaba para disfrazar su dureza. Me miró como se mira a alguien que ya no puede defenderse. Supe entonces que ella llevaba ventaja y que le gustaba sentirla. Me preguntó si me sentía bien. Lo dijo despacio, casi cantando, como si yo fuera una criatura frágil que podía romperse con una palabra. Asentí con calma. No iba a darle el gusto de verme temblar, pero por dentro la traición empezaba a tomar forma. Entré a la sala. Antonio estaba sentado, revisando papeles con la mirada perdida. Cuando me vio, se incorporó rápido y escondió algunos folios bajo una carpeta azul. Ese gesto torpe, apurado, me dolió más que la propia palabra tutela. Había compasión en sus ojos, sí, pero también había miedo. Y la mezcla de ambos era una señal clara de que ya no estaba de mi lado, o al menos no del todo. Me senté frente a él. Por un momento, ninguno habló. El silencio nos envolvió, como si la casa entera contuviera el aliento. Entonces, Rebeca se adelantó, siempre con su tono amable y preciso, y dijo que habían estado conversando sobre mi futuro. Mi futuro, así lo llamó. Dijo que últimamente me veía distraída, que había perdido objetos, que a veces me repetía. Dijo que era normal a mi edad. Dijo que lo importante era proteger mis bienes, mis decisiones, mi tranquilidad. Lo dijo como si fuera un acto de amor. Yo sentí que era una sentencia. Antonio no hablaba, solo miraba su taza de café, como si en ese líquido oscuro hubiera una respuesta que no se atrevía a pronunciar. Quise tomar su mano, pero me contuve. Si lo hacía, iba a llorar. Y yo no lloraría frente a ellos. No todavía. Fue entonces cuando Rebeca deslizó sobre la mesa un formulario para una evaluación neurológica. Era un papel blanco, limpio, impecable, demasiado impecable. Lo empujó suavemente hacia mí, como si fuera un simple trámite. Me dijo que no tardaría mucho, que todos en la familia ganábamos con un control preventivo. Familia. Así dio, familia. Pero en su voz, esa palabra no tenía calor, tenía cálculo. Miré el formulario sin tocarlo. Sentí un pinchazo en la nuca, un aviso silencioso de que debía tener cuidado. Mi hermana solía decir que la desconfianza también puede salvar vidas. Esa frase regresó como un eco. Rebeca sonreía, sin prisa, sin nervios, con la seguridad de quien ya tiene preparada la siguiente jugada.
Y yo sabía que detrás de esa sonrisa había otra cosa. Había un interés, había una estrategia, había una urgencia por controlar mis casas, mi cuenta bancaria, mis decisiones. El formulario quedó frente a mí. No lo firmé, no lo rechacé, solo lo dejé ahí, como si fuera una piedra pesada que no pertenecía a mi mesa. Rebeca empezó a enumerar cosas que supuestamente me habían pasado. Dijo que había olvidado encender la alarma de la casa. Dijo que se me había caído el correo más de una vez. Dijo que confundí fechas. Dijo que repetía historias. Yo escuché todo, y en cada punto sentí que mi vida estaba siendo reescrita por alguien que quería arrebatármela. Antonio se frotó la frente. Tenía esa expresión que siempre le salía cuando se sentía atrapado entre dos fuerzas. Yo quise creer que parte de él dudaba, que quizá una luz pequeña le decía que aquello no estaba bien, pero su silencio era una grieta demasiado grande para ignorar. Me levanté despacio. La silla rozó la duela con un sonido largo. Ese sonido cortó la escena como un cuchillo. Dije que necesitaba subir un momento a mi habitación. Nadie me detuvo. Nadie preguntó por qué. Cerré la puerta con suavidad. Apoyé la espalda contra la madera y solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Todo estaba empezando a encajar con un orden siniestro. Las miradas, los comentarios, las pequeñas correcciones sobre mi memoria, las claves que Rebeca insistía en manejar, las cartas que desaparecían antes de que yo las viera. Aquello no era preocupación, aquello era preparación. Me acerqué a mi escritorio y abrí un cajón donde guardaba documentos personales. Lo revisé con cuidado. No encontré mis extractos bancarios más recientes. Tampoco encontré una carta de la empresa de servicios que había visto días antes. Habían desaparecido. Miré alrededor. Algo frío me recorrió el estómago. Sentí que la casa ya no tenía paredes. Sentí que me observaban incluso cuando estaba sola. Sentí que mi vida estaba siendo revisada a mis espaldas, detalle por detalle. Volví a bajar las escaleras con el corazón bien sujeto. Esta vez escuché sin que me vieran. Escuché a Rebeca decir que había que avanzar rápido antes de que algún documento cambiara de nombre. Escuché a Antonio decir que estaba nervioso, que quizá no era el momento, que yo era fuerte. Escuché a mi nuera contestar que justamente por eso debían apurarse, porque yo podía oponerme. Mi sangre se heló. Ese era el punto. Ellos querían que yo no tuviera manera de oponerme. Me quedé allí, oculta detrás de la sombra de la escalera, oyendo cómo planeaban un futuro donde yo ya no tenía voz. Un futuro donde yo era una mujer incapaz, un estorbo, una carga, una firma que ellos podrían manejar. Y supe en ese momento que lo que estaba viviendo no era una confusión familiar, era una traición silenciosa, metódica, calculada, una traición disfrazada de cuidado. Apreté los puños, sentí el latido grueso en las sienes, y supe que aquella noche marcaría un antes y un después, porque si ellos estaban avanzando, yo también tendría que hacerlo, y tendría que hacerlo sola. Subí de nuevo a mi habitación, pero esta vez no para huir, sino para pensar. La noche estaba cayendo sobre Ciudad de México, con un tono gris y espeso, como si el cielo también presintiera lo que estaba ocurriendo dentro de mi casa. Encendí la lámpara del escritorio y dejé que la luz tibia iluminara el sobre del notario. Acaricié el borde del papel y sentí un impulso extraño, un presentimiento. Algo en mi interior me decía que tenía que abrirlo de nuevo. Lo abrí lentamente y revisé las escrituras una por una. Entonces algo cayó entre mis manos. Un sobre más pequeño, sellado con la letra de mi hermana. Mi respiración se cortó un segundo. Reconocí esa caligrafía desde lejos, firme, elegante, segura, un trazo que nunca tembló. Mis dedos se quedaron flotando sobre el papel, como si tocarlo fuera volver a oír su voz. Lo abrí despacio. Dentro, una carta, mi nombre en la primera línea, Elena. Me quedé quieta, leyendo el silencio antes de leer sus palabras. Sabía que lo que viniera sería una verdad que no podría ignorar. Mi hermana decía que este mundo cambia cuando aparece el dinero. Decía que la familia puede volverse ajena, que el miedo puede disfrazarse de deber, que el amor sin respeto no es amor. Decía que yo debía protegerme.
que había hablado con un abogado de confianza, que él sabía todo, que si alguna vez algo se sentía incierto, debía buscarlo. Se llamaba David Lingwood, y ella confiaba en él más de lo que confió en cualquier otra persona después de mí. Sentí un temblor suave en las manos. Mi hermana, incluso después de muerta, estaba intentando salvarme. Era como si hubiera visto este día venir desde lejos, como si hubiera previsto la sombra de mi nuera acercándose a mi puerta. Respiré hondo. Guardé la carta sobre el escritorio y tomé un cuaderno en blanco. Lo abrí en la primera página y escribí un título con tinta firme. Registro de la verdad. Esas palabras me devolvieron algo que creí perdido. Propósito. Escribí la fecha, luego la primera línea, lo que escuché hoy, y empecé a llenar la página. Cada frase, cada gesto, cada palabra que Rebeca había usado para disfrazar de preocupación lo que en realidad era una captura silenciosa de poder. Cada silencio de Antonio, cada duda suya que pesaba más por lo que no decía. Mis manos se movían como si tuvieran vida propia. No tenía miedo, tenía claridad. Cuando terminé la primera página, tomé fotos. Las guardé. Luego seguí escribiendo. Los detalles pequeños empezaron a encajar. Las claves que mi nuera insistía en manejar. Las cartas que desaparecían. La cuenta bancaria que faltaba en el estado de cuenta. El correo electrónico con una notificación que yo no recordaba haber leído. Escribí todo. No me salté ningún matiz, ningún gesto, ninguna frase que antes había ignorado. A mitad de la segunda página, escuché pasos afuera. El sonido de los tacones de Rebeca, pausados, precisos, recorriendo la duela como si marcara territorio. Me quedé inmóvil, escuchándola moverse por el pasillo, dando instrucciones a alguien por teléfono con ese tono calculado que siempre mantiene. Cuando supe que ya no estaba cerca, me levanté y busqué mi celular. Deslicé la pantalla hasta encontrar el contacto de Nancy Pérez. No hablábamos desde hacía tiempo, pero cuando escuché su voz, supe que ella había estado esperando que yo llamara. Me dijo que Rebeca le había insinuado que yo ya no estaba bien, que había dicho a algunos vecinos que yo olvidaba cosas, que necesitaba supervisión, que era mejor que alguien más joven manejara mis decisiones. Sentí una oleada de vértigo, no por lo que decía mi nuera, sino por lo segura que estaba de poder moldear la opinión de otros antes de que yo siquiera entendiera lo que estaba ocurriendo. Anoté todo lo que Nancy me contó. Su nombre, la fecha, la hora, cada palabra que recordaba. La verdad se estaba organizando en mi cuaderno como un tejido firme, una pared protectora que no podía ser destruida con simples mentiras. Pasé el resto de la tarde escribiendo y revisando. Al caer la noche, reuní el valor para llamar al abogado de mi hermana. Marqué el número que venía en la carta. Sonó una vez, 2 veces. A la tercera, una voz grave respondió. Me identifiqué. Le conté lo que estaba pasando. No oí sorpresa al otro lado de la línea, solo firmeza, como si él también hubiera previsto algo así. Me dijo que mi hermana había preparado todo para protegerme. Me dijo que él ya tenía copia de los documentos originales del testamento. Y me pidió que no firmara nada, no aceptara nada, no asistiera a ninguna evaluación sin su presencia. Luego me pidió algo más, algo que me dejó helada por un momento, que fingiera pequeñas confusiones durante unos días, solo cosas mínimas. Un nombre en desorden, una llave extraviada, una fecha equivocada. Me explicó que así podría observar hasta qué punto estaban dispuestos a llegar, que así tendría pruebas más claras del intento de manipulación. Me apoyé en el escritorio. No era fácil aceptar que debía simular flaquezas que no tenía, pero entendí el sentido. Ellos ya habían empezado a actuar. Yo tenía que adelantarlos. Esa noche dormí poco. El silencio de la casa era demasiado perfecto, demasiado calculado, como si aguardara el momento en que yo bajara la guardia. No vaya nada. Al día siguiente empecé mi actuación. Perdí mis lentes a propósito. Me detuve frente a la nevera, fingiendo no recordar qué había ido a buscar. Me quedé pensando un segundo antes de decir la fecha. Solo un segundo. Lo suficiente para que Rebeca creyera que estaba logrando lo que quería. Y ella lo notó. La vi sonreír con esa sonrisa buena, esa sonrisa amable,
que para mí ahora era un espejo de doble filo. Me habló más suave, más lento. Me tomó del brazo como si yo no supiera caminar por mi propia casa. Todo eso lo escribí en mi cuaderno. Cada gesto era una prueba. Cada palabra, un rastro. Cada día, un paso más cerca de la verdad. La noche antes de la evaluación neurológica, había una quietud diferente en el pasillo. Escuché sus pasos acercarse a la cocina. Me quedé inmóvil en mi habitación, la puerta entreabierta apenas. Yxilon escuché su voz vaya, su voz firme. Mañana en el té le pongo algo suave, lo suficiente para que esté tranquila durante el examen. El doctor verá lo que necesita ver. Sentí como mi cuerpo entero se tensaba. Antonio respondió con un susurro tembloroso. Decía que no estaba seguro. Decía que aquello se sentía mal. Pero Rebeca contestó que era por mi bien, que era por el bien de todos. En ese momento, supe que no podía quedarme ni un minuto más en esa casa. Tomé mi celular. Marqué el número de David. Me contestó al instante. Le conté lo que había escuchado. Hubo un silencio breve. Luego, su voz fuerte, decidida: «Sal de la casa. Ahora». Guardé el celular en el bolso sin hacer ruido. Mis manos se movían solas, rápidas, precisas, con una serenidad que no conocía, como si mi cuerpo entendiera antes que yo la urgencia. Tomé el cuaderno con todas mis anotaciones, la carta de mi hermana, las escrituras originales, mis identificaciones y un par de prendas. Nada más. Nada de objetos sentimentales, nada de adornos, nada de distracciones. Solo lo esencial para defender la verdad. Envolví todo en mi rebozo oscuro, apagué la lámpara y abrí la puerta con extremo cuidado. El pasillo estaba en penumbra. La casa parecía conteniendo el aliento, como si las paredes fueran testigos de lo que estaba a punto de hacer. Avancé, sin hacer un solo ruido. Cada paso era un acto de ruptura. Cada paso decía no más. Bajé la escalera con la espalda erguida, los ojos atentos a cualquier sombra. Al llegar a la planta baja, escuché el murmullo del televisor en la sala, la voz distante de un presentador, la luz azulada vibrando sobre la pared, y allí, sentados como si nada pasara, estaban ellos, mi hijo y mi nuera, compartiendo un bol con palomitas, riendo de algo en la pantalla, la escena perfecta de un matrimonio tranquilo mientras su plan avanzaba en silencio. Mi pecho se apretó. Por un segundo pensé en gritarles, en decirles que sabía todo, en confrontarlos allí mismo, pero me contuve. La dignidad no grita, la dignidad actúa. Me acerqué a la puerta principal y la abrí con la lentitud necesaria para no delatarme. La lluvia había comenzado hacía unos minutos. Gotas gruesas caían sobre la acera iluminada por las farolas. El olor a tierra mojada me golpeó con una fuerza inesperada. La noche parecía limpiar algo que dentro de mí estaba a punto de romperse. Respiré profundo, crucé el umbral y cerré la puerta sin mirar atrás. Apenas di 5 pasos cuando sentí que había dejado una vida entera detrás de mí. La lluvia empapó mis hombros, mis manos, mi cabello. No me cubrí. Avancé recto hacia la avenida. El ruido de los coches, el agua golpeando los techos, la humedad entrando por el cuello de mi abrigo. Todo era un recordatorio de que seguía viva y de que debía llegar a la oficina de David. Caminé sin detenerme. El viento parecía empujarme hacia adelante. Cuando por fin llegué al edificio donde trabajaba, vi la luz encendida en el piso alto. Era tarde, muy tarde, pero él me estaba esperando. Entré empapada. El guardia nocturno me reconoció y me abrió paso sin preguntar nada. Subí por el ascensor con el corazón acelerado y la sensación de que, una vez que contara todo, ya no habría retorno. David abrió la puerta antes de que yo tocara. Tenía el rostro serio, pero no sorprendido. Me invitó a pasar. Su oficina olía a papel nuevo, café fuerte y humedad del abrigo que llevaba colgado. Le entregué todo: los documentos, mi cuaderno, la carta de mi hermana, mis fotos, mi relato. Él escuchó sin interrumpirme. Solo asintió varias veces, tomando notas en silencio. Cuando terminé, me miró con una firmeza tranquila. Me dijo que no estaba sola, que lo que estaban haciendo era ilegal,
que yo tenía pruebas sólidas, que la justicia, aunque lenta, existía. Esa noche, dormí en un pequeño cuarto que él usaba para descanso. No cerré los ojos del todo, pero por primera vez en días no tuve miedo de hacerlo. Los 2 días siguientes fueron una carrera silenciosa. Documentos por revisar, citas por coordinar, copia certificada de mis capacidades cognitivas, firmada por un médico imparcial, preparación de mi testimonio, orden cronológica de cada prueba. David era meticuloso, yo también. Finalmente llegó el día de la audiencia. Me vestí con la ropa más sobria que encontré, un traje gris que había usado en el funeral de mi hermana. No quería demostrar tristeza, sino presencia. Quería que supieran que seguía siendo yo. La sala del juzgado olía a madera pulida y a papel viejo. Las luces blancas caían sobre la mesa larga donde todos debíamos sentarnos. El sonido de los tacones y los maletines retumbaba como un presagio. Me senté junto a David. Sentí su seguridad como un muro sólido a mi lado. Cuando vi entrar a mi nuera con su blazer azul marino y su andar impecable, supe que todo lo que había vivido no había sido producto de mi imaginación. Su expresión era una máscara perfecta. Cortesía, confianza, ese tipo de calma que usan quienes creen tener todas las piezas del juego. Antonio venía detrás, con los ojos bajos. Esa imagen me desgarró un segundo. Mi Gio, mi propio Gio, tan cerca de mí y tan lejos. Pero no dejé que la emoción me nublara. La audiencia comenzó. El abogado de Rebeca habló primero. Su discurso fue un desfile de palabras suaves: confusión, olvidos, fragilidad, cansancio, desorientación. Intentó pintar mi vida como un cuadro de deterioro inevitable. Intentó justificar la tutela como un acto de amor. Intentó hacerme desaparecer detrás de sus frases. Yo escuché todo. Mi pulso estaba firme, mis manos quietas, mi mirada fija en el juez. Cuando terminó, pensó que había ganado la mitad del camino. Y en cierto modo, sí, había armado un escenario sólido, pero no sabía que yo también tenía el mío. David se levantó. Su presencia llenó la sala como una línea recta. Colocó sobre la mesa un sobre blanco, grueso, luego otro, luego mi cuaderno. Presentó las pruebas una por una. Primero los documentos notariales originales, luego la carta de mi hermana, donde ella advertía de posibles manipulaciones, luego mi evaluación cognitiva, reciente, clara, impecable. Finalmente, mi cuaderno, mi testimonio escrito, fejas, hechos, fotos, tiempos, detalles. La sala quedó en silencio. Rebeca no parpadeaba. Antonio tragó saliva con la cabeza gacha. Entonces llegó el momento del golpe final. David mostró 2 copias de un documento, una auténtica y otra modificada, con mi firma imitada. La diferencia era evidente, la trampa también. Un murmullo recorrió la sala como un temblor. El juez frunció el ceño, se acomodó las gafas, me miró directamente. Me preguntó si deseaba decir algo. Me puse de pie con calma. Sentí mis años sobre los hombros, pero también sentí el peso digno de todo lo que había sobrevivido. Miré a mi hijo, miré a mi nuera, y brindí con voz clara: no perdiste a tu madre, Antonio, la vendiste. La sala quedó helada. Solo se escuchó mi respiración, mi verdad. Cuando mis palabras terminaron de salir al aire, pude sentir cómo toda la sala se hundía en un silencio que cortaba la respiración. Era un silencio pesado, casi sagrado, como si la verdad hubiera tomado forma en medio del mármol y la madera pulida. Antonio levantó un poco la cabeza, pero no pudo sostener mi mirada. Rebeca, por primera vez desde que la conocí, parecía sin respuestas. Ni su elegancia, ni su seguridad, ni su máscara de abogada preparada pudieron salvarla de ese instante. El juez revisó los documentos por última vez. La luz blanca del salón caía sobre sus manos mientras pasaba las páginas con una lentitud intencional. Cada hoja que levantaba era una puerta que se cerraba sobre el engaño. Cuando finalmente dejó el expediente a un lado, habló con esa voz seca que no deja espacio para interpretaciones. Petición denegada. No hubo gritos,
No hubo celebración. Solo esa frase cayendo entre todos nosotros como un martillo limpio. Yo sentí un temblor en el pecho, pero no de miedo. Era alivio, era justicia, era la certeza de que mi hermana, desde algún lugar, estaba conmigo. El juez añadió que habría una investigación sobre la alteración de documentos. Rebeca tragó saliva. Antonio se llevó una mano a la frente, como si recién entonces comprendiera lo que habían estado a punto de hacerme. Yo lo observé en silencio. Una parte de mí quería abrazarlo. Otra parte, la que había sido herida una y otra vez, sabía que no era el momento, que algunas heridas necesitan distancia para empezar a cerrar. La audiencia terminó. El sonido de las sillas, de los pasos, de los maletines cerrándose, llenó el salón con una brusquedad casi insoportable. Me quedé quieta unos instantes antes de caminar hacia la salida. No miré atrás. No buscaba confirmación de nada. La verdad ya estaba dicha y la justicia ya estaba hecha. David caminó a mi lado hasta el vestíbulo. Su presencia serena fue un apoyo silencioso. Era un hombre de pocas palabras, pero las pocas que dijo ese día me acompañarían siempre. Me dijo que ahora estaba a salvo, que había hecho lo correcto, que debía descansar. Yo asentí sin poder hablar, no porque estuviera triste, sino porque a veces la paz recién conquistada también pesa. Salí del juzgado, y la luz de la tarde me golpeó con un tono claro, casi nuevo. Ciudad de México seguía allí, ruidosa, caótica, viva, pero para mí era distinta. No porque la ciudad hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Caminé despacio hacia la calle y sentí que mis pasos eran más firmes que en muchas semanas. Los días siguientes fueron un torbellino de asuntos prácticos, cambios legales, revisión de cuentas, trámites que nunca imaginé hacer a mis años. Pero con cada papel firmado y cada decisión tomada, recuperaba un pedazo de mí, un espacio, una voz, una vida. Después, me mudé a Puerto Vallarta. Era una decisión que había soñado, pero que nunca creí posible. Llegué con una maleta ligera, un corazón cansado y una voluntad nueva. La casa que mi hermana había dejado en la costa me recibió con olor a sal, a pino, a madera calentada por el sol. Abrí las ventanas y el viento del mar entró con un murmullo suave, casi maternal. Sentí que mi hermana estaba allí, en cada rincón, en cada sonido, en cada rayo de luz. Mis días empezaron a tomar un ritmo distinto. Café al amanecer mirando el agua. Lectura en el porche. Largos silencios que ya no me asustaban. Escritura en mi cuaderno, no para defenderme, sino para recordar, para ordenar mi alma, para entender la historia que me había atravesado. Un día, sin quererlo, abrí un pequeño espacio en internet donde escribía pensamientos breves. Lo llamé Registro de la Verdad. No esperaba que nadie lo leyera, pero poco a poco llegaron mensajes de mujeres de todas partes. Mujeres que habían vivido abuso financiero, mujeres que habían sido manipuladas, mujeres que habían sido silenciadas en sus propias casas, mujeres que entendieron cada palabra mía, porque también era palabra de ellas. Escribí con calma, con sinceridad, con la dignidad que me sostenía desde que me fui aquella noche bajo la lluvia. Y aunque muchas historias me golpearon el corazón, también me mostraron algo hermoso, la fortaleza de una mujer cuando decide no desaparecer. Una tarde recibí una carta. Reconocí la letra de inmediato. Antonio, Mijío. Me quedé inmóvil varios segundos antes de abrirla. Era una carta corta, escrita con temblor. No pedía volver. No pedía explicaciones. Solo pedía perdón. Un perdón sin condiciones. Un perdón humilde. Un perdón que me hizo cerrar los ojos y pensar en aquel niño que alguna vez corría por el pasillo buscando mis brazos. Caminé hacia la orilla del mar. La arena estaba tibia bajo mis pies. El sol teñía el cielo de un color dorado que parecía mezclar pasado y presente. Leí la carta una vez más. Luego la sostuve a la altura del pecho y dije algo que llevaba tiempo guardado. Perdonar no es regresar, es soltar. Dejé que el viento la arrancara de mis manos. La vi flotar unos segundos antes de caer al agua y desaparecer en el movimiento tranquilo de las olas. No lloré, solo respiré, profundo, libre, porque la libertad, a mi edad,
No consiste en empezar de cero, consiste en volver a ser una misma. Y ese fue mi regreso, mi verdadera herencia, mi victoria silenciosa. Y ahora, después de contarte todo esto, solo deseo algo: que esta historia te haga pensar en la dignidad, en la justicia y en la importancia de no dejar que nadie decida por ti. Cuéntame desde qué ciudad me escuchas y qué parte de esta historia te tocó más. Y si quieres oír más relatos reales de familia, de fuerza y de vida, acompáñame en Relatos de la Vida Real,